Hola, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a ver HTML5 y CSS3. Si bien ya hemos estado usando HTML5, recuerdan cuando ustedes empezaban a escribir HTML en el Visual Studio Code, ya ponían los atajos de teclado para usar HTML5, pero vamos a ver un poco más en profundidad de qué se trata HTML5 y qué funcionalidades tiene y qué ventajas tiene. Básicamente, HTML5 elimina mucho las restricciones y limitaciones que existían en versiones previas de HTML, haciendo eso que sea mucho más liviano y más sencillo de cargar el código en las páginas web en nuestro navegador. Como ejemplo de esto, ustedes podrán verlo de algunas clases anteriores de los inputs tipo fecha, por ejemplo, que ustedes le ponían directamente que era de ese tipo y ya les aparecía desplegable una opción para poder elegir el día y la fecha en el input. Bueno, eso en versiones anteriores de HTML requería todo un código extra para poder brindar esa funcionalidad. Otro aspecto muy importante es que agrega contenido semántico, como ya vimos en alguna clase anterior, usando etiquetas específicas para cierto contenido que queremos agregar en nuestra página web. Eso recuerden que es muy importante en cuanto a la inteligencia que tienen los buscadores para poder localizar contenido específico en nuestras páginas. Después, otro aspecto importante que se introducen son el agregado de elementos multimedia como audio y video. También en versiones previas de HTML requeríamos mucho código extra para poder incluirlo. Con HTML5 se pueden incluir de una manera mucho más sencilla y simple. Y también podemos agregar elementos gráficos como SVG, que se refiere a gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales, a diferencia de las imágenes, se pueden escalar sin que se distorsione la imagen, ¿no? Y además se pueden agregar elementos tipo canvas, donde se pueden agregar gráficos escritos en otros lenguajes. Google prioriza las páginas hechas en HTML5 y sobre todo también en las búsquedas prioriza el contenido semántico que también permite HTML5. Entonces una pregunta que podemos hacernos es si la página escrita en HTML5 va a andar en cualquier navegador, específicamente posiblemente el interés va a ser el que estemos utilizando nosotros. La respuesta es que no todas las funcionalidades de HTML5 funcionan en todos los navegadores. Acá, por ejemplo, podemos hacer una evaluación de qué funcionalidades soporta el navegador que yo tengo actualmente instalado en el PC. Acá, bueno, dice que son 476 de 555. Bueno, tengo el listado específico de cuáles soporta y cuáles no. Entonces, volviendo a la presentación, es ¿por qué vamos a hacer webs en HTML5 si ningún navegador tiene un soporte del 100% de las funcionalidades? Eso es porque desde dispositivos móviles HTML5 facilita mucho la navegabilidad. Entonces nos podemos remontar a por qué le damos tanta importancia al uso de HTML desde un dispositivo móvil. Nos podemos ver los gráficos que algunos hemos visto con anterioridad, que podemos analizar el volumen de uso desde una PC de escritorio y dispositivo móvil, donde ya desde el 2014, 2015, el acceso de dispositivos móviles superó al acceso desde PC, ¿no? Lo mismo en las inversiones en publicidad, que obviamente tienen una correlación con
el volumen de accesos de distintos dispositivos. Otro análisis también que se puede hacer es el uso en tiempo de dispositivos. Bueno, acá vemos también que cómo ha ido sido el crecimiento. Si bien este gráfico es un poco viejo, nos marca la tendencia que, que se viene dando de años previos a la actualidad. Vemos acá en la última estimación que el 51% es del tiempo es desde dispositivos móviles. Otro gráfico interesante para analizar es el uso de Internet de acuerdo a los dispositivos. Acá podemos hacer un análisis, además de cómo ha sido la evolución, de qué dispositivos entran en juego en el uso de la web, ¿no? Acá tenemos algunos de los clásicos, las PC, las tablets y los teléfonos inteligentes, pero también acá aparecen los televisores inteligentes, los Smart TVs, que también han tenido un auge muy notorio en los últimos años, y también dispositivos M2M. Esto se refiere a comunicaciones máquina a máquina, que son los dispositivos que se le llaman con el uso de Internet de las cosas, como puede ser una caldera conectada a la web, un monitor de energía, un lavarropas, una heladera, todo ese tipo de cosas que cada vez han tenido más conectividad y volumen de tráfico en la web. También otro gráfico importante, interesante para analizar, es, son los porcentajes de tráfico de acuerdo al dispositivo. Acá podemos ver que el 52% corresponde a dispositivos móviles, 43% a computadoras de escritorio o notebooks, y ya digamos después podemos ver tablets y dispositivos de juego que también han tenido mucho crecimiento, sobre todo con el auge de los juegos en línea. Esto se refiere a 2018. Acá tienen el link si quieren ver algunas otras estadísticas de ese año. Y en particular, para este año, agregamos este gráfico que tiene algunas características especiales que yo le atribuyo al efecto de la pandemia, en el cual el acceso a dispositivos móviles, si bien sigue siendo mayoritario, ha disminuido un poco respecto al año pasado, mientras que el acceso mediante laptops y computadoras de escritorio ha crecido respecto del año anterior, pero esto es atribuible para mí al trabajo desde casa, ¿no? Entonces y bueno, y todo el tema de llamadas multimedia, ¿no? Entonces, para este año y el anterior, bueno, es un caso bastante particular debido a la pandemia. Entonces, ¿por qué hacer las webs en HTML5? Una de las principales motivos es porque tenemos un acceso fácil y funcionalidades de distintos dispositivos, como son las PC, los teléfonos móviles y las tablets. En especial, también lo que trae HTML5 son opciones de accesibilidad con mayor semántica y también permiten mayor acceso a personas que tienen dificultades visuales, no solo al extremo de la ceguera, sino gente que tiene problemas de visión o dificultad en distinguir los colores. También motivos por los cuales hacer las webs en HTML5 es porque es una versión de HTML pensada para interacción de dispositivos mucho más modernas y no pensado en dispositivos antiguos de los 90. ¿Quiénes son quienes desarrollan y buscan HTML5?
bueno, un consorcio muy importante que es de la World Wide Web, que se puede abreviar como la W3C, Google, Microsoft, Apple, IBM, bueno, todos pesos pesados que están interesados en estandarizar una versión moderna de HTML5 para que sea soportado desde las funcionalidades en la mayoría de los navegadores y sea más simple la navegación y más rápido. ¿Qué funcionalidades agrega HTML5? Bueno, podemos mencionar varias, entre las que ya venimos nombrando podemos hablar de semántica, contenido multimedia y CC3, pero también agrega otras funcionalidades muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, el manejo de información online y almacenamiento, acceso a dispositivos dentro de nuestro equipo desde el cual navegamos, y también gráficos 3D y efectos y opciones de conectividad e integración y comunicación con otros sistemas que bueno, vamos a ver un poquito más adelante. HTML5 multimedia. Además de los contenidos multimedia, tenemos que tener en cuenta las etiquetas con las cuales nosotros podemos incluir ese tipo de contenido, como video, audio y canvas para gráficos, y algunas etiquetas extras que ya veníamos mencionando que le dan semántica a nuestros sitios web. ¿Cómo podemos incluir audio? ¿No? Podemos utilizar un tag que es audio y solo necesitamos en un principio un atributo src que indica la fuente del archivo o el recurso del archivo, y además podemos utilizar otros atributos que es autoplay para la reproducción automática, los controles para poder interactuar, bueno, si queremos que se ejecuten de forma indefinida o hagan una recarga del archivo a ejecutar. Para que se vea, usando la etiqueta audio, para que se vea el reproductor, necesitamos utilizar el atributo control, que puede mostrar tanto la interacción con una interfase de interacción para la reproducción, bueno, como con el control de la pista y el volumen, ¿no? Si vamos a CodePen, tenemos un ejemplo que le hemos cambiado el archivo fuente porque el que está ahí no funcionaba, ¿no? Entonces básicamente lo que le cambiamos es la fuente y el texto que indica que en caso que no se pueda reproducir, que el navegador desde el cual no se puede no soporta la reproducción. Entonces acá tenemos el control y podemos manejarlo tanto la altura de la pista, ¿no? Como el volumen, o silenciarlo o pausarlo. Lo que sucede con el audio es similar a las imágenes, podemos tener distintos formatos. En el caso del audio, el caso particular es que algunos navegadores no soportan ciertos formatos de audio, entonces se pueden definir distintas fuentes o distintos archivos a los cuales pueden recurrir. Entonces, bueno, en el orden que se coloquen, se puede ir accediendo, bueno, de acuerdo a lo que permita el navegador ejecutar, ¿no? Entonces, acá, bueno, lo que pueden probar es agregar archivos en distintos formatos que sean fuentes alternativas del archivo principal. La inclusión de video es muy similar a insertar audio. El tag que lo diferencia es que usamos el tag video, y los atributos que tienen son similares, es el source, la fuente, el recurso
el archivo que queremos reproducir, el autoplay para ejecutarlo de manera automática, el control también, y el loop y el payload. En este caso del video también se pueden tener múltiples fuentes. En el caso del video, como es algo visual, siempre va a aparecer, a diferencia del audio. Y bueno, en este caso, si no tenemos los controles, no se puede reproducir a no ser que tenga un atributo autoplay. Entonces lo que se recomienda siempre es agregar los controles. Y además, a esta altura, ya que ustedes saben responsive, se le puede agregar un tamaño fijo al video, ¿no? Bueno, de acuerdo al dispositivo, para poder aprovechar al máximo los tamaños de los archivos. Por ejemplo, un dispositivo muy pequeño no tiene sentido intentar reproducir a una alta calidad. Bueno, como mencionamos recién, para poder interactuar con los archivos multimedia, en el caso de los videos, siempre es importante incluir el atributo control para que el usuario pueda tener acceso al manejo de la reproducción. En cuanto al video, otro atributo importante es poster, que nos permite agregar una imagen antes que el video sea reproducido. Simplemente podemos poner la etiqueta poster dentro del video. Tenemos acá un ejemplo en CodePen. Donde acá, fíjense, tenemos un GIF, ¿no?, que se carga antes de iniciar la reproducción. Cuando inicio la reproducción, ya se empieza a ejecutar el archivo que tengo como fuente. Entonces, simplemente eso, se puede agregar una imagen antes de que empiece a reproducirse. Lo mismo que el audio, donde se pueden poner distintas alternativas de la fuente. Obviamente, el sentido de esto es que estén en distintos formatos, por la eventualidad que no se puedan reproducir. Acá en el ejemplo de CodePen tenemos múltiples fuentes de un archivo de los tres chiflados. Bueno, también con un póster, ¿no?, y el recurso que puede ser soportado desde el navegador. Bueno, como ejercicio pueden ir a alguna fuente que sea pública para poder obtener una URL de audio o de video, y pueden crear una página, ¿no?, que los muestre y probar el uso de los controles y el autoplay, ¿no?, y algún póster para poder ver una imagen en el caso de los videos. Bueno, ¿cómo podemos incluir un contenido dentro de nuestra página que es de una página externa, ¿no? Si bien esta posibilidad es previo a HTML5 y permite agregar contenido que no están en nuestra web, ya se podía hacer desde antes. Bueno, lo vamos a ver acá. Un caso clásico es incluir un video de YouTube. Ahora vamos a ver un ejemplo. Se puede ir a YouTube, buscar la sección de compartir y hacer un clic en el video. Bueno, eso, de acuerdo a los cambios de YouTube, bueno, van a ver que puede estar en distintos lugares, bueno, de acuerdo al momento que queramos hacerlo. Ese HTML que nos da YouTube es un código de Uniframe, ¿no?, que es como un cuadro de un
de un contenido externo, que en el caso de los videos puede ser muy útil porque el hecho de incluir videos dentro de nuestro servidor, bueno, puede ser de una gran sobrecarga, o incluso el contenido que nosotros queremos usar no lo tenemos disponible y solamente está en YouTube, ¿no? El iframe es como una abreviatura que quiere indicar Inline Frame Element. Es un elemento externo que podemos agregar en nuestra web. Además de videos de YouTube, mediante un iframe se pueden agregar mapas de Google, climas, un montón de información que podemos hallar en sitios externos. El iframe, bueno, tiene la propiedad source también, ¿no? Como atributo, ¿no? Que indica la URL de la página a la cual queremos incluir, ¿no? Por ejemplo, en este CodePen tenemos la inclusión de un video de YouTube, que básicamente tenemos un iframe, ¿no? Con un cierto ancho y una cierta altura, bueno, y una fuente que es de YouTube, ¿no? Una URL de YouTube. ¿No? Si queremos agregar otros videos, por ejemplo, acá abajo, lo que podemos hacer es enseguida YouTube. Acá tengo una página de Tandil, ¿no? Y vamos acá a la sección compartir. Y acá nos da distintas opciones para compartir a redes sociales. La opción es agregar acá la parte del código, realmente en inglés o un sinónimo en inglés que pueden encontrar acá y incorporar, pero puede ser en deber también. Y acá les da, ¿no? El código del iframe que ustedes pueden copiar y pegar, ¿no? Entonces, yo copio esto y lo pego. Ya tengo disponible el iframe. Acá me da algunas opciones, no sé, de poder iniciarlo a distintas alturas en tiempo y bueno, y agregar algunas opciones de control, ¿no? Entonces acá con ese código copiado, ¿no? Me vengo acá al iframe. Entonces acá abajo si lo pego, bueno, ahí ya me aparece, ¿no? el de Tandil, ¿no? Con determinada altura y ancho, ¿no? que yo le puedo obviamente variar, ¿no? Bueno, como ejercicio también se puede hacer agregar un iframe con un mapa de Google Maps. Eso también, si nosotros accedemos a Google Maps, en general por defecto aparece el mapa donde uno está ubicado. Si viene al menú, aparece una opción acá de compartir o incorporar el mapa. Si hacemos clic ahí, tenemos un vínculo para compartir, ¿no? O podemos ir a la opción de incorporar mapa, donde también nos da un iframe, ¿no? Para poder incluirlo. La opción de copiar el HTML y acá la opción, ¿no? De agregar el tamaño que nosotros querramos, incluso un tamaño personalizado, ¿no? Si ponemos mediano, ya por defecto dentro de este código HTML nos incorpora un tamaño de cierta característica, ¿no? Entonces acá también para incluir el frame, si yo pongo ese código pegado, fíjense que ahí me agrega un mapa. Bueno, un poco desproporcionado. Si yo quisiera hacerlo del mismo tamaño, no tendría que ser de 560. Por 315. Bueno, ahí me queda el mismo tamaño. Bueno, y fíjense que la particularidad es que
dentro de esta ventana del iframe me aparecen los controles para yo poder seguir interactuando en el mapa como si yo estuviese en la página de Google Maps. Bueno, como semántica que incorpora HTML5, eso lo vimos en la unidad de semántica. Recuerden que lo importante es usar las etiquetas que dan semántica en los lugares apropiados dentro de nuestro HTML, y eso nos va a dar una gran ventaja en cuanto a las búsquedas desde Google. Bueno, algunas funcionalidades extras que habíamos hablado de HTML5. Una de las funcionalidades extras son el manejo offline y almacenamiento. Eso nos permite, por ejemplo, usar una caché de aplicación, ¿no? Que podemos mantener visibles ciertos contenidos aun cuando el browser pierda conexión o se ralentice la conexión. También permite almacenamiento local, ¿no? Y también permite almacenar datos de forma persistente desde el browser, ¿no? Que no se borran aún perdiendo conexión. Bueno, esto puede ser muy útil para crear aplicaciones que puedan trabajar tanto offline como online, ¿no? Este caso puede ser, por ejemplo, cuando estamos trabajando con algunos documentos de Google que aún sin conexión nos permite hacer ciertos cambios que cuando vuelve la conexión se vuelven a almacenar en la nube, ¿no? Después un manejo de archivos desde interfaces de programación de usuario que permiten leer y manipular contenidos de archivos. Después acceso a dispositivos, es otra funcionalidad, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, comunicarnos con sitios que nos dan una geolocalización y poder establecer una localización geográfica del usuario. Nos permite acceder también con dispositivos como la cámara, el micrófono, que pueden ser utilizados desde una web. Y también una cosa importante en los dispositivos de hoy en día, que puede ser la detección de la orientación automática del dispositivo y distintos eventos que nosotros podemos hacer o gestos con los dedos, ¿no? Sobre todo en pantallas táctiles. Después algunas cuestiones de comunicación, como conectividad y performance de integración, ¿no? Estos casos son los de WebSockets y XML Request, ¿no? Que nos permiten establecer comunicaciones de cierto tipo, incluso sincrónicas y asincrónicas. Y el caso de los web workers se utilizan para poder ejecutar en un hilo como de fondo scripts que llevan tiempo y consumo de recursos en paralelo con otro hilo que pueda tener, no sé, interacciones con el usuario, y poder hacerlos en paralelo no nos ralentiza la interfase con el usuario y la velocidad de acceso. Entonces, a través de un hilo de fondo podemos ir ejecutando otro script.